Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a una nueva clase en donde vamos a seguir trabajando con la materia de nombres de rangos. Para eso, vayamos por favor a la hoja del ejercicio número 1. ¿Qué es lo que estábamos haciendo en la clase pasada? Le colocamos nombres a los rangos de utilidades, de pérdidas, de balances para cada uno de los años. Trabajamos con la utilidad total, utilidad promedio, vimos esto de segunda utilidad máxima, quinta utilidad mínima, generamos una hoja que se llama caésimo mayor, en donde se explicó cómo trabaja en forma interna este comando para que ustedes comprendan mejor cuál es el alcance que tiene esa instrucción. Trabajamos con caésimo mayor, con caésimo menor. Y lo que nos queda pendiente acá es calcular el rango de utilidades. ¿Ya? Calcular acá el rango de utilidades. ¿Qué es lo que es el rango de utilidades? Según esto, es el valor máximo restado con el valor mínimo. ¿Ya? Y acá nos dice que no existe una función que lo calcule en forma directamente. O sea, no es que yo escriba, por ejemplo, no es que yo ponga igual rango, ¿ya? Y que me permita a mí seleccionar. No existe una fórmula, una función que me haga eso. ¿Ya? No existe. ¿Ya? Pero si una función no existe en Excel, no quiere decir que el cálculo no lo podamos hacer, sino que simplemente a veces un cálculo se puede obtener combinando varias funciones para generar en conjunto una fórmula. En este caso, me piden calcular el valor máximo restado con el valor mínimo. Bueno, ¿cuál es la función que a mí me permite obtener el valor máximo de un rango, muchachos? Max. La función max. Perfecto. Ponemos max. Perfecto. Ponemos max. Ahora, función max ¿de quién? ¿Cómo se llama el rango sobre el cual queremos aplicar el máximo? La utilidad del 2012. La utilidad del año 2012, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos que son la utilidad del año 2012? Porque fíjense que todos los números que llevamos calculados en esta columna se sacan para el año 2012 con respecto a las utilidades. Bien, max, utilidad 2012. Empezamos a escribir el nombre y como ustedes recordarán, se le colocaron etiquetas a estos rangos de tal manera que nosotros nos permita seleccionarlos de una manera más cómoda. Apretamos tabulador, cerramos el paréntesis, pero ¿qué tengo que hacer con ese valor máximo? De acuerdo a la definición de rango, es el valor máximo restado con el valor mínimo. Entonces, restamos. ¿Cuál es la función que me permite obtener el valor mínimo de un rango? Min. La función min. Muy bien. El valor mínimo de utilidades 2012. Miren, y si usted esta fórmula se la presentan a alguien, yo creo que a esa persona le va a quedar súper claro lo que queremos dar a entender, porque dice el valor máximo de las utilidades del año 2012 restado con el valor mínimo de las utilidades del 2012. ¿Se dan cuenta que es mucho mejor presentar la fórmula de esta manera que andarle colocando max de E11 2.E22? Porque seguramente alguien que te lee la fórmula no va a tener idea de lo que le estoy diciendo. Tendría que ir a mirar el rango como para tratar de entender. Pero como creo que el nombre del rango es lo suficientemente explicativo, basta con que yo se lo escriba de esta manera para que mi contraparte lo pueda comprender. Le damos Enter y tenemos entonces el valor del rango. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo andamos?
¿Todo claro? ¿Todo bien por ahí? Perfecto. Ahora, para hacerlo para el año 2013, en este caso yo no puedo propagar las fórmulas. Si yo propagara la fórmula hacia la derecha, bueno, me van a aparecer regatos, pero fíjense que los números van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque al hacerle doble clic, ¿se acuerdan que cuando uno colocaba el nombre al rango, el rango quedaba fijo? Entonces aquí en vez de un 2 tendrían que poner un 3. Aquí en vez de un 3 tendrían que poner un 4. Y Profe, ahí te quedaría. ¿podría, ¿Sí? ¿podría volver al rango de utilidades? ¿Cuáles son las que puso Como el rango de utilidades, en el de 2012? ¿sí? Para hacer Voy a cuál apretar, cálculo. voy a apretar el 434, por favor. Ah, ya, la fórmula del rango es esto. Aquí está. Es que... Ah, ya. Nada. Esa es la cosa. Bueno, veamos ahora otros tipos de recuentos. Por ejemplo, para el caso de las pérdidas. Recordemos que los rangos de pérdida se llamaban pérdidas 2012, pérdidas 2013 y pérdidas 2014. Veamos aquí las pérdidas del año 2012. Me piden calcular la desviación estándar. Chupaya, ¿cómo calculo yo la desviación estándar? Profe, sí, hay como 300 y tantas funciones en Excel. Varios comandos yo se los voy a dar, por supuesto, porque nadie tiene por qué saberlos de antemano. Profe, ¿Sí? ¿sabe que no me da el rango de utilidades? Como que me dice nombre todo el rato. Y pongo... Ah, creo que ahí está. Ahora sí, no, tenía un problema al escribir. No hay problema. Ahí siempre, ojo con los paréntesis, ¿ya? Generalmente el cierre de paréntesis genera errores, ¿ya? Entonces ahí, Nicolás, te recomiendo que los revises con mucha calma porque fijo que siempre uno se manda ahí un condoro con eso. Y esa cuestión me ha pasado, pero millones de veces. Así que, ojo, piojo. Desviación estándar. Quiero que eso de la desviación estándar. Aquí tenemos una ayuda, ¿ven? En esta imagen. Y me dice función recomendada. Ah, o sea, si yo quiero calcular la desviación estándar, puedo usar el comando desvesta. El comando desvesta. Y dice al lado cantidad de decimales para redondear. ¿Con cuántos decimales me piden redondear la desviación estándar, chicos? Con uno. ¿Uno? Con un decimal. Entonces, si tengo que redondear con un decimal, ¿cuál es la fórmula que se tiene que poner ahí? ¿Cómo parte la fórmula? Si te Igual dicen, resta. no, redondear. Porque si me dicen redondee con un decimal, yo tengo que ver qué es lo que yo quiero hacer. Quiero mostrar la desviación estándar de las pérdidas del año 2012 redondeada a, eh, redondeada a un decimal. Entonces, cuando yo tengo eso, las fórmulas siempre se van ejecutando de adentro hacia afuera. ¿Ya? La última función corresponde al último cálculo que yo voy a hacer. Piensen que yo calculo la desviación estándar, pero ese resultado, piensen ustedes que va a tener varios decimales. ¿Y qué quiero hacer con esos decimales? Los quiero dejar redondeados solamente a la posición de la décima. Por lo tanto, chicos, se parte con redondear. ¿Por qué? Porque el redondear va a ser lo último que se va a hacer. Esa es la razón técnica de por qué cuando uno le dicen redondee a 0, 1, 2, 3 decimales, la fórmula parte con el verbo redondear. Ahora, ¿redondear qué cosa? Fíjense siempre en este rectángulo de fondo blanco. Acá en negrita
recordemos que en negrita aparece el argumento que yo tengo que suministrar en este momento. ¿Cómo se llama ese argumento? Se llama número. Ah, claro, porque el redondeo se aplica sobre un número racional, ¿verdad? Perfecto. Pero, ¿de dónde voy a sacar el número? De la ¿Cuál es el desviación número? estándar. Desviación estándar. ¿Y cuál es el comando que me permite a mí obtener la desviación estándar? Desvesta. Desvesta. Entonces aquí tengo varias posibilidades. Aquí me quiero detener brevemente en lo siguiente. Puede ser que cuando ustedes empiecen a escribir desvest, ¿ya? Fíjense que ahí acá en la pantalla se aprecian iconos que aparece una F con un triángulo en la parte de abajo. No sé si en sus computadores aparece. Eso va a depender de la versión de Excel que ustedes tengan instalada, ¿ya? Ese triángulo que aparece acá tiene que ver con la retrocompatibilidad que haya. Me explico. En versiones anteriores de Excel, la desviación estándar se calculaba con el comando desvest. Entonces, si yo ocupo desvesta y quisiera abrirlo en una versión de Excel antigua, es probable que ese comando no lo reconozca. ¿Ya? Eso es para que ustedes lo tengan en consideración. Entonces, si ustedes están abriendo, si ustedes tienen un Excel antiguo del año de la pera y no les aparece desvesta, entonces tienen que usar desvest. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, ¿Sí? se entendió. Ya. Entonces, uno dirá, pero ¿y si antes se llamaba desvest? ¿Para qué diablos existe el desvesta? Si al final esta cuestión hace lo mismo. Lo que pasa es que varía la manera en cómo está implementado el algoritmo que calcula la desviación estándar. Siempre las actualizaciones de programas las venden con la palabra optimizado. Es como que, este comando viene optimizado para los últimos computadores. Oh, wow, lo va a calcular súper rápido. Por eso es que uno utiliza aquí desvesta, porque supuestamente viene optimizado. Ya. Ahora, desvesta. ¿Y qué es lo que es desvesta? Fíjense que ahora tenemos el rectángulo blanco y dice valor 1. ¿Se fijan cómo estamos trabajando de manera cada vez más específica? Ahora bien, ¿a quién le voy a calcular la desviación estándar, chicos? A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a un compañero cualquiera. A ver, vamos a tomar a alguien al azar. Josefa Abarca, muy buenas tardes. ¿A quién le vamos a aplicar la desviación estándar? Don Julián, muy buenas tardes. ¿Sobre qué rango vamos a aplicar la desviación estándar? De toda la pérdida del año 2012. Pero perfecto, pues, maestro. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces empezamos a escribir el nombre. Recordemos que suena raro decir perdidas 2012, ¿ya? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seleccionamos ahí y tabulamos. ¡Pum! Ahora, la desviación estándar, ¿tiene clarito cuál es el rango con el que tiene que operar? Eso ya lo sabe, ¿cierto? Porque son con las pérdidas del año 2012. Entonces, cuando una parte de la fórmula, ¿ya? Que está encabezada por la función desvesta, tiene pero súper claro el film, simplemente la película,
Simplemente uno cierra el paréntesis. Pero recordemos una cosa, una de las tantas reglas de oro de Excel. Paréntesis que abro, paréntesis que tengo que cerrar. ¿Ya? Ahora, si yo al cerrar el paréntesis, fíjense que cuando lo tenía cerrado, cuando lo tenía sin cerrar, perdón, dice desvesta. Ahora yo voy a cerrar el paréntesis y fíjense que ahora dice redondear. Guíense siempre por lo de abajo porque ese indicador les va a decir qué es lo que tienen que hacer en un momento determinado. Ahora hacemos punto y coma y Excel me va a preguntar por la cantidad de decimales. ¿Cuántos decimales tienen que ser para la desviación estándar? 0. Épale. ¿Qué es lo que dice ahí la instrucción? 1. 1. Oiga, profe, pero ¿y qué pasa si en el certamen en vez de ponerle 0, o sea, en vez de ponerle 1, le pongo 0? ¿Qué creen ustedes que llegaría a pasar ahí, muchachos? Ese error, ¿ustedes creen que pase piola, no? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¿Pasará piola, por ejemplo, si un alumno en vez de redondear a un decimal le pone 0 decimal? Es que ahí no redondea. Uno está ahí, ojo con eso. Cuando es con 0 decimal, igual hay un redondeo. Pero, si aquí en vez de ponerle 1, le puso un 0, obviamente que no está todo malo, por razones obvias. Pero no tiene todo el puntaje porque no redondeó a la cantidad que se había solicitado. Calculemos ahora la varianza. Profe. ¿Sí? Podría poner de nuevo la fórmula que ocupó. O Acá sea, está. eso apretar como. Ah, ya. Gracias. Perfecto. Tú me avisas nomás, Sofi. No, listo. Quería ver algo, chico. Perfecto. No te preocupes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a calcular la varianza. ¿Y qué es lo que me dicen de la varianza? ¿Con cuántos decimales hay que redondearla? 1. Con un decimal. Y si me dicen redondee a un decimal, ¿cómo parte la fórmula? Con redondear. Perfecto. ¿Viste? Ya nos estamos entendiendo. ¿Y qué pasa si el estudiante no redondea cuando le dicen que tiene que redondear? Eso trae un impacto en la nota, ¿no? Medio punto. ¿Cuánto? ¿La mitad de los puntos? Me gustó eso. La mitad de los puntos. O sea que si el ejercicio vale 10 puntos y no redondeó, le quito la mitad del puntaje. No, vale 3 puntos más. Son 3 puntos menos por no redondear. ¿Qué es lo que tengo que redondear? Las pérdidas del 2012. Ojo, la pérdida del 2012 es un rango. La varianza de las pérdidas. Sorry. Escopeta. O sea, ¿cuál es el número que se tiene que redondear? La varianza. ¿Y la varianza con qué función la vamos a calcular? Var P. El var P. Quiero que ustedes vean una cosa, que no es que uno se tenga que aprender de memoria los comandos, porque perfectamente ustedes se pueden hacer una hoja e irlos anotando a medida que los vamos aprendiendo. Pero quiero que vean que si uno les dice ya, ponga var P, listo, tabulas, y decimos, ¿sobre qué rango tengo que aplicar esto? Era sobre las pérdidas del 2012. Listo, y cierra de paréntesis. Y con eso ya estás haciendo recuentos en Excel. O sea, en el fondo es que ustedes poco a poco vayan logrando la autonomía necesaria para que ustedes, por cuenta propia, valga la redundancia, puedan aprender a trabajar con otro tipo de funciones, que obviamente, por razones de tiempo, no alcanzamos a cubrir en este curso ni en el siguiente.
punto y coma. ¿Con cuántos decimales dejamos esta preciosura? Con 1. Con un decimal y listo. Recuerden, paréntesis que se abre, paréntesis que se cierra. No sé si ustedes se acuerdan que el día martes, cuando calculamos el total de las utilidades del 2012, el valor de la suma quedó sin paréntesis al final. Apretamos Enter y se acuerdan que Excel llegó y lo completó. ¿Qué pasa si es que aquí me quiero pasar de listo y le pongo punto y coma 1 y no le cierro el paréntesis? ¿Se dan cuenta que dice, hemos encontrado un error de escritura y hemos intentado corregirlo? O sea, el Excel aquí te va a retar. ¿Desea aceptar la corrección? Sí. Porque en el fondo lo que hizo aquí mi compadre es colocar ese número. ¿Ya? Ahora, ¿está bien que la varianza haya dado un número tan grande como ese? Primero, cuando ustedes obtengan resultados con Excel o con algún programa de planilla de cálculo, quiero que ustedes aprendan a cuestionarse los resultados que obtengan. Porque una cosa es que la fórmula esté bien escrita en términos de punto y coma, de paréntesis, de comillas, de todos los elementos gramaticales que la componen. Pero también hay que preocuparse por la dimensión semántica, por el significado. ¿Ya? Es como, ¿este resultado está bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Les llama la atención que sea un número tan grande o es un resultado que es perfectamente esperable? A mí me llamó la atención y pensé que estaba malo. Y Me ya, pasó lo mismo. porque es un número gigante. Pero, ¿hay alguna relación entre la desviación estándar y la varianza, no? Ambos son estadígrafos de dispersión. ¿Ya? Profe, a mí me dio otro valor. Usamos var.p, Nicolás. Sí, mire, puse igual redondear, paréntesis, var.p, entre paréntesis, utilidades 2012. Es que es Con las pérdida. pérdidas. Ah, eran pérdidas, ¿cierto? Ya, sí, sí. Ya ahora sí. La varianza es igual a la desviación estándar al cuadrado. ¿Ya? Pues por eso es que te queda un número pero gigante. O dicho de otra forma, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya. La mediana. Ah, ¿alguien se acuerda lo que era la mediana, no, muchachos? El valor que está en la mitad. Es la mitad. Pero siempre pensando que un rango estuviera ordenado de menor a mayor. Es el término central, ¿cierto? Sí. O sea, de tal manera que todo lo que está a la izquierda de la mediana es menor igual que eso y lo que está a la derecha es mayor. En otras palabras, la mediana es el percentil 50. Entonces, mediana es igual. ¿Qué tengo que hacer con la mediana? ¿A cuántos decimales la tengo que redondear? 1. A 1. Ah, ya. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa si... ¿Con qué verbo parte esto? Un redondear. Con redondear. Perfecto. Redondear. Tengo que calcular un número. ¿Cuál es la función que me va a entregar el número? ¿Qué tipo de recuento es? Mediana. Mediana. Entonces ponemos mediana. Miren, fíjense, hay tantas cosas aquí, mediana. Oye, yo perfectamente les podría pedir, no sé, calcúleme la media armónica, la media geométrica. Es cosa de colocarlo, mandarle el rango nomás y listo. No tiene ninguna otra ciencia. Mediana. Ahora, ¿la mediana de quién? ¿A qué rango le aplico la mediana? ¿Has perdido 2012? Muy bien, maestro. Perdió 2012.
Y de ahí vamos cerrando. ¿Se dan cuenta que la dinámica de la escritura de la fórmula es muy parecida? Lo que va cambiando nomás es la ropa con la que yo voy a vestir las pérdidas del 2012. Punto y coma, le ponemos un 1, porque es con un decimal, y cerramos. Ahora, quiero mostrarles lo siguiente, antes de avanzar al próximo ejercicio. Miren, voy a hacer aquí un pequeño cambio. ¿Qué pasaría si un estudiante coloca esto? Le pone mediano, pero no redondeó. Por no redondear, tiene 3 puntos menos. Pero generalmente estos ejercicios valen 5 puntos aproximadamente. De los 5 puntos que valdría el cálculo de la mediana, el estudiante obtendría 2. ¿Por qué? Porque aplicó la función mediana, ¿ya? Aplicó bien el rango sobre el cual se tenía que calcular. Y eso es un trabajo que está correcto, no tiene nada de malo. No obstante, como no redondeó, no pudo alcanzar esos 5 puntos porque le faltaron 3, que esos son los 3 puntos que se descuentan. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner rápidamente redondear y voy a restaurar la fórmula. La moda. ¿Qué es lo que era la moda, muchachos? A ver. El Don valor que más se Vicente, repite. Oh, el valor que más se repite. Correctísimo. perdón, profe. No se preocupe, no se preocupe. La moda es como cuando uno coloquialmente dice lo que está de moda, ¿cierto? Es lo que más se repite, lo que está de boca en boca. Profe, ¿y siempre que se ocupen estas funciones se tiene que redondear? No, va a depender solamente de las necesidades del ejercicio. Ya entiendo. Ahora, la función moda, pero con 0 decimales. ¿Ya? Con 0 decimales. Si me dicen redondee a 0 decimales, ¿con qué verbo parte la famosa fórmula? Redondear. Redondear por maestro. Ahora, si en el certamen no les dicen que redondeen, bueno, ahí no tienen que usar el redondeo. Escriben la fórmula pelada, ¿no? Es como calcúleme el total de las utilidades. El martes le mandamos la función suma y listo. Sería, ¿cierto? Sí. Pero si me dice redondelo a 1, 2, 0 decimales, ahí cambia la figura. Bueno, número. Redondear entonces, le ponemos moda.1. Aquí decimos, lo aplicamos sobre el rango de las pérdidas del año 2012. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Punto y coma, 0 decimales. ¿Qué sucede acá? Que cuando uno tiene un rango, ustedes saben que la moda no siempre existe. ¿Cómo se define la moda en términos estadísticos, chicos? ¿Se acuerdan, no? El valor que no se repite, entonces. Es el valor que tiene la frecuencia relativa, que tiene la frecuencia absoluta más grande. Aquí está. La moda es esto. Obviamente que si la moda no existiera, entonces aquí me va a salir un error. ¿Ya? Eso se lo digo para que ustedes lo tengan en consideración. Bueno, vamos a la parte C. Usando los rangos de utilidad y de pérdida, obtenga los balances para cada año, sabiendo que estos son iguales a las utilidades menos las pérdidas. Hay una forma muy fácil de calcular los balances, que es la siguiente. Aquí tenemos utilidades menos pérdidas. ¿Se entiende eso, cierto? Utilidades menos pérdidas me va a dar el balance. Si yo estoy aquí, en esta celda que está pintada en amarillo, ¿cuál es la interpretación que ustedes harían de este balance? Don Ignacio Córdoba, muy buenas tardes.
¿cuál es la interpretación que harías tú de esa celda que acabo de pintar en amarillo? Utilidades 2012 y menos pérdidas 2012. Exacto, porque nos estamos refiriendo a lo que es el balance del año 2012, ¿cierto? Específicamente para el mes de enero, ¿cierto? Entonces, si esto yo le quito el color, le quito el relleno, vamos a decir, esto es igual a qué cosa. ¿Cuáles son las celdas que intervienen acá? No sé si alguien tiene alguna consulta. Levante la mano, virtualmente, por supuesto, las personas que tengan alguna duda de que la celda que estoy próxima a calcular corresponda a la del balance de enero del año 2012. Si es que a alguien no le queda claro eso. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, para el balance de enero del 2012, ¿cuál es la celda que yo tengo que considerar en primer lugar? La de enero de 2012 de utilidades menos la de enero de 2012 en pérdida. Excelente acotación. O sea, cuando hablamos de las utilidades de enero del 2012, me estoy refiriendo para el contexto de esta guía a la celda E11, ¿o no? Sí, Y luego, ¿qué es lo que le voy a restar? las pérdidas. La K11. La causa. O sea, para el caso de enero del año 2012, esto sería E11 menos K11, ¿no? Sí, y presiona el cuadradito chico y lo tira hacia abajo. Bien, bien. Aquí les quiero mostrar un pequeño truco. Yo tengo una duda antes de que lo haga. ¿Cómo el cuadradito chico tiene un nombre? Es simplemente un cuadrado que sirve es un propagador de No, fórmula. sí sé, pero tiene un nombre así como para indicarlo, así como presiona el, no sé, Algo así como el selector de aplicaciones, como el botón que sí, hace algo esto. así. No le hemos puesto nombre. Quizás lo que podríamos hacer, Bruno, es colocar una pregunta en el certamen, así como póngale nombre al cuadradito de abajo. Podrían resultar cosas simpáticas. ¿Cómo sería Pero así? así como bautícelo, así como qué nombre le colocaré a ese cuadrado. Le No sé, pondríamos cuadradito verde. el cuadradito verde, ¿no? ¿Cierto? Atentamente, el cuadradito verde. Entonces, ¿qué tenemos, qué tenemos acá? Quiero que primero, antes de mostrarles el truco, quiero que repasemos esto, que tiene que ver con la propagación de la fórmula. Mira, fíjense en esto. Si entienden esto, quiere decir que ustedes entienden cómo funciona Excel, ¿no? Sin exagerar. Si yo le hago doble clic, ¿qué tengo aquí? Tengo E11 menos K11, ¿cierto? Sí, Chicos, ¿cuáles son las letras que intervienen en esta fórmula? la E y la K. La E y la K. Se supone que esta fórmula sería bonito tirarla para el lado, ¿cierto? Para que me calcule de un tiro lo que ocurre en el 2013 y en el 2014, para no estar ahí escribiendo celda por celda. Tendría que escribir 36 fórmulas, ¿cierto? Va a sacar los tres balances. Cuando yo propago para el lado, cuando yo propago hacia allá, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambian las letras de la fórmula o cambian los números? Las Los letras. números, las letras. O sea, las letras para el lado. Sí. Cambian las letras. ¿Y cómo van cambiando las letras? Las letras se van a incrementar, entre comillas, en una unidad. Por lo tanto, en la siguiente fórmula, en lugar de estar
E11 va a decir F11 y el K más 1 va a ser L11. No sé si Profe, me... ¿Sí? es que yo había hecho ese ejercicio del balance, pero no lo usé con las letras, sino que con los nombres de los rangos, como utilidades menos pérdidas. Perfecto. Lo vamos a hacer así Y también, Catalina. O sea, Alejandra, perdón. Alejandra. Lo vamos a Y hacer ahí así después lo que también. hice fue que arrastré la fórmula como hacia abajo. ¿Sí? Y te dieron todos los números, ¿cierto? Sí. Fue como una bomba de racimo. Estaban como acumulados los números y después tú, pum, los descargaste hacia abajo y propagaste todo. Lo, hice- lo hiciste súper bien. Ah, sí. Ya. Que Pero igual por lo quería supuesto, confirmar ahora si estaban bien los números que tenía. no, está bien. Está súper bien, Alejandra. Nada que decir. De hecho, ese es un método. Este ejercicio lo voy a resolver por 3 formas distintas. Y una de las formas es la que propone Alejandra. Entonces, aquí yo tengo esto. Y cuando propago para el lado, las letras se me incrementan en 1. ¿Y qué pasa cuando yo propago para el lado? ¿Qué pasa con los números? ¿Cambian o no cambian? No cambian. Y cuando yo propago para abajo, los números van aumentando y las letras permanecen fijas. ¿Y esa información de qué me sirve? Porque cuando yo vea, por ejemplo, para el 2013, yo sé que me tengo que fijar en la celda F11 y en L11, que es precisamente el incremento en una unidad de la E y de la K respectivamente. Pero siempre, para el caso de enero, mantengo la misma fila 11 en la que estoy trabajando. Ahora, ¿cómo se puede completar esta tabla? De un solo viaje, ¿ya? Eh, para no apretar el botoncito verde que no tiene nombre, ¿ya? ¿Cómo se haría eso con el teclado? Con el teclado se procede de la siguiente manera. Atención. Si yo aprieto Control Shift, esto por favor no lo hagan. Si yo aprieto Control Shift y me tiro para el lado y para abajo, voy a llegar hasta la cocina. Y voy a seleccionar mucho más de lo que yo quisiera. Voy a la celda de origen. En lugar de hacer Control Shift, voy a apretar la tecla Shift. Con una mano la tengo presionada y con la mano que me queda desocupada, con la flecha, voy marcando la zona que quiero cubrir. Una vez que la he terminado de hacer, suelto el teclado, lo dejo libre, lo dejo que respire un rato. ¿Correcto? Correcto. Dejo seleccionado de antemano. Luego, a renglón seguido, ¿ya? Apretan ustedes la tecla Control, ¿ya? La tecla Control, manténganla apretada, no la suelten. Luego, acuérdense de una cosa, les voy a enseñar una mnemotecnia. ¿Cómo se llama el compadre que pone la música en las fiestas? El DJ. El DJ. ¿Y cómo se escribe DJ? ¿Cómo se deletrea? DJ Bueno, o DEEJAY. ya. Pero solamente DJ serían como las iniciales, así como el DJ, ¿cierto? Entonces ustedes apretan Control, hacemos la D de DJ y luego le mandamos la J y miren por favor qué preciosura más grande. Ahí tenemos lista nuestra flamante fórmula. Profe, es que me quedaron unos gatos. Ahí tenemos los gatos arriba. ¿Cómo quedamos con eso, chicos? Bien, profe. Todavía no. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a pasar al método que propone Alejandra.
Para estos efectos, voy a coger todas las fórmulas que escribí, voy a apretar suprimir y lo voy a resolver con el método de su compañera. ¿Qué es lo que hizo Alejandra? De acuerdo a lo que ella me expuso, ella dijo, a ver Alejandra, no sé si te interpreto bien. Esta columna para ella dijo, este es el balance del año 2012. ¿Estoy bien o no? Sí. ¿Sí? Entonces, como ella dijo, vamos a calcular el balance del año 2012, se supone que yo tengo que agarrar las utilidades del 2012 y restarle las pérdidas del 2012, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces ella dijo, pongámosle aquí utilidades del 2012 y restémosle las pérdidas del año 2012. ¿Sí o no? Claro. ¿Se dan cuenta que esto es como lo que yo quiero dar a entender? Es como que este número se resta con el primer número de acá, el segundo número que está en celeste con el segundo número que está en rosa, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, el quinto con el quinto, y así hasta el 12º con el 12º. Y luego ella aprieta Enter. Listo. Pero, profe, ¿y qué pasó con los números para abajo? Calmado. Vamos ahora al año 2013. ¿Cuál sería la lógica, de acuerdo a esta línea de razonamiento, que me permite construir la fórmula del balance del 2013? Las Lo utilidades mismo. del 2013 menos las pérdidas del Perfecto. 2013. Utilidad 2013. Obviamente aquí tenemos que tener cuidado con seleccionar bien el año, menos las pérdidas del 2013. ¿Por qué les digo lo del año? Porque igual sería fácil confundirse, ¿ya? Y los números son bastante creíbles, ¿ya? Pero la fórmula nos queda más planteada. Listo. Ahora ponemos igual y hacemos lo propio con las utilidades del 2014 que se van a restar con las pérdidas del año 2014. Bueno, primera fórmula para esa columna y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Si se sienten más cómodos con el ratón, van a la primera celda del 2012, doble clic en el cuadradito verde que no tiene nombre, doble clic, pum, pum, ahí estamos. Vamos a la primera, al cuadradito verde de la segunda, pum, pum, vamos. Vamos a la primera, doble clic, pum, pum, y estamos con los resultados. Si alguien lo hace así, por lo menos en el certamen 1, ¿estará mal? De ninguna manera. No tiene absolutamente nada de malo. Alejandra, no sé si logré captar bien la esencia de tu método. Sí, profe, así, exactamente así lo hice. ¿Ves? O sea, es como que me gusta tratar de entender lo que quieren hacer los estudiantes, ¿ya? A mí no me gusta eso de imponerles un método, sino que darles todas las libertades para que ustedes piensen, para que ustedes sean creativos, ¿ya? Entonces, si ella lo propone de esa forma, está bien. O sea, no, yo no encuentro absolutamente nada de malo, ¿ya? Esta De forma hecho, está, profe, pero... en el control, ¿Mm? yo parece que había algo así parecido. Y igual utilicé lo de ponerle nombre como a los rangos. No hay ningún problema. Si, por ejemplo, Alejandra, en el control no se pedía colocar nombres de rangos porque estaba pensado para la parte más básica de la materia, ¿cierto? O sea, como lo más básico de lo básico de lo básico. Pero si tú dices, no, yo lo quiero hacer con nombres de rango, oiga, póngale nombre de rango. O sea, en este caso lo que abunda no daña.
Así que está bien eso. No hay nada que decir. De hecho, podríamos decir que resolviste el ejercicio de una manera elegante y que te atreviste a utilizar una materia que no entraba. Y eso habla muy bien de ti. Vamos a tomar aquí una pequeña captura de pantalla. Esperemos aquí un segundito, muchachos. Hasta ahora, ¿cómo andamos con los dos métodos que hemos revisado? ¿Les cabe alguna duda? No, todo claro. ¿Estamos bien? Quiero que vean de que hay diferentes formas de pensar, ¿ya? Como una vez yo les comenté, este curso de Excel es un curso de álgebra camuflado, ¿ya? Cuando hay álgebra hay matemática, y en matemática podemos pensar de diferentes formas. Y a pesar de que tengamos diferentes caminos, al final igual vamos a llegar al objetivo. Habrán caminos más simples, más rápidos que otros. Eso es evidente. Pero no por eso lo que diga uno, lo que diga el otro va a estar mal. ¿Ya? A este nivel en el que nos encontramos, que estamos ya como empezando a despedirnos de la parte básica, está bien. ¿Ya? Quiero que ustedes se vayan sintiendo cómodos con el Excel, con algunos atajos de teclado, a seleccionar celdas, porque después esto lo vamos a utilizar de manera tan intensiva que después se les va a hacer natural. Voy a borrar esto, no porque diga que esté malo, sino que para dar pie al próximo método. ¿Ya? Próximo método. Recuerden que esto está disponible en el canal, así que ahí en el video ustedes lo van pausando y lo pueden ejercitar las veces que quieran. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? Fíjense en esto. ¿Alguien de acá, de los presentes, se acuerda lo que eran las matrices en un sentido estrictamente algebraico? ¿Fila por columna o columna por Tenía- fila? No me acuerdo. Sí, ¿Ya? Una matriz se define como una disposición bidimensional de números. Eso es todo. Que tienen filas y que tienen una cierta cantidad de columnas. Fíjense en esto, miren. En esta matriz, viéndolo como matriz, esta amarilla, fíjense en esta otra matriz que tenemos acá. Esta matriz que la voy a pintar de verde. ¿Qué pasa con esta matriz? ¿Cuántas filas componen esta matriz amarilla? Son 12. Son 12 filas. Son los renglones. ¿Y cuántas columnas tiene esta matriz? 3. La matriz de verde, ¿cuántas filas tiene? 12. ¿Y cuántas columnas? 3. Cuando uno habla de número de filas por número de columnas, se refiere al rango o al orden de la matriz. O sea, esta matriz, o sea, no al rango, sino que al orden. Esta matriz es de 12 por 3, 12 filas, 3 columnas. Esta matriz es de 12 por 3. Cuando dos matrices tienen el mismo orden, o sea, mismo número de filas y mismo número de columnas, quiere decir que yo las puedo sumar o las puedo restar. Y el resultado va a ser otra matriz que va a tener igual cantidad de filas e igual cantidad de columnas. Por ejemplo, esta matriz que yo estoy pintando acá del balance, ¿cuántas filas tiene?
12 igual. ¿Y cuántas columnas va a tener? 3. Muy bien, Tomás. O sea, eso quiere decir que se mantienen los órdenes. Y yo puedo implementar en Excel resta de matrices. ¿Y cómo yo puedo hacer una resta de matrices? La resta de matrices se hace elemento a elemento, o sea, el de la posición 1,1 con el de la 1,1. Fila 1, columna 2, fila 1, columna 2. Se restan entre sí. ¿Ya? Es lo mismo que les mostré en el método 1, pero con la diferencia que ahora vamos a hacer esto. Yo voy a quitar aquí los colores y quiero que ustedes seleccionen no la columna de las utilidades, sino que pesquen todas las utilidades. Ningún problema, Tomás. Igualmente. Ahora, seleccionamos todas las utilidades, obviamente exceptuando los años. Y a ese rango completo le vamos a colocar un nombre. Obviamente este no sería el rango utilidad 2012, 13, 14, sino que se puede llamar utilidades nomás. ¿Ya? Fíjense, estoy seleccionando ahora la matriz completa, no columna por columna, como lo hicimos la clase pasada, la matriz completa. Y para las partes de las pérdidas hacemos lo mismo, seleccionamos todo eso, le vamos a dar un nombre y le voy a poner pérdidas. Generalmente, si ustedes quieren colocarle tilde, les recomiendo que le pongan tilde a los nombres de los rangos que sean palabras agudas o graves. Si la palabra es esdrújula o sobreesdrújula, les recomiendo que no le pongan tilde, porque si es esdrújula o sobreesdrújula, el tilde va a estar en la primera sílaba. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Significa que van a tener que escribir un símbolo además para poder invocar el nombre del rango. Le voy a poner pérdidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hasta ahí, ¿cómo andamos con esto? De seleccionar todas las utilidades, seleccionar todas las pérdidas, colocarle un nombre individual a cada una de esas matrices. Y lo que vamos a hacer acá, chicos, es una cosa muy bacana, que es construir una fórmula matricial. ¿Qué es una fórmula matricial? Es un tipo de fórmula que permite obtener, entre otras cosas, una matriz. ¿Qué cosa, profe? Una matriz. ¿Cómo dijo? Una matriz. Cuando yo genero una celda de 1 por 1, ya, estamos haciendo una fórmula como una suma, como una resta, pero yo quiero que me genere de un tero toda esta matriz. Esto que les voy a enseñar es la base, por ejemplo, para que ustedes en Excel puedan resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Por el método de la matriz inversa. Fíjense en esto. Primero, ustedes le han colocado un nombre para que esto funcione. Tenemos que seleccionar todo esto y colocar un nombre. Selecciono todo esto y le coloco un nombre. Vamos acá al balance. Seleccionamos de antemano todo el rango que quiero cubrir. Pero, profe, eso está en blanco. Sí, está en blanco. Profe, es que yo lo tengo lleno de números. ¿Qué es lo que hago con los números que habían antes? Si esto está lleno de números, los borran. Apretamos suprimir. ¿Por qué? Porque vamos a escribir la fórmula de otra manera. ¿Ya? Atención con eso, chicos, porque vamos a hacer una cosa muy, muy especial. Vienen para acá y en la parte superior, en la parte de fórmulas, ahí ponen el signo igual. Y el balance yo sé que son utilidades restado con las pérdidas. ¿Ya?
Repito, seleccionamos todo esto, vamos a la parte de arriba, ponemos el igual y decimos, estos son utilidades restado con las pérdidas. ¿Ven? Para verlo mejor, todo lo que está con celeste se resta con cada uno de los elementos que están en posición rosa y siempre se van trabajando a nivel de las posiciones homólogas, es decir, los elementos de la matriz que están en el mismo fila y en la misma columna. ¿Y cómo se completa esta fórmula matricial? Uno apretaría Enter. Si alguien apretó Enter, va a tener que borrar todo lo que hizo, va a tener que seleccionar de nuevo y escribir la fórmula. ¿Bien? Utilidad menos pérdida. Y en lugar de apretar Enter, tiene que presionar 3 teclas al mismo tiempo. Vamos con esto. Aprieten Control Shift. Control Shift. ¿Ya? No la suelten. No la suelten. Y luego aprieten Enter. Control Shift. Enter. Y con eso ya tienen calculada toda la columna, o sea, no la columna, sino que el rango completo de los balances. Y obviamente los números son exactamente los mismos que hemos obtenido con los métodos anteriores. Quiero que se den cuenta de una cosa. Aquí voy a colocar una anotación para que esto se vea mejor. Aquí, en esta parte de las utilidades. Fíjense por favor en esto. ¿Cómo empieza la fórmula? ¿Se dan cuenta que aquí hay unas llaves? Las llaves no las escribieron ustedes. Nadie las escribió. Las puso solita el Excel. Cuando una fórmula, en vez de partir con igual, tiene una llave, significa que lo que está dentro es una matriz. Recuerden ustedes cuando les decía que Excel es un lenguaje, es como aprender un idioma. Y que en este idioma los símbolos tienen una interpretación especial. En este caso, los símbolos se interpretan de esta manera. Las llaves tienen que ver con la escritura de matrices en Excel. Esto yo simplemente se lo converso para que ustedes tengan una referencia, ¿ya? De que esto sirve para crear fórmulas de tipo matricial. Listo. Y ahí tenemos entonces los balances calculados de 3 maneras distintas. ¿Cómo andamos hasta ahí, muchachos? ¿Alguna consulta? Catalina Vilugrón, muy buenas tardes. ¿Usted tiene alguna consulta? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Perfecto. No. Si tuviera alguna consulta, por favor, interrumpa cuando lo estime conveniente. Bueno. Chicos, aquí tenemos entonces los balances ya calculados. Quiero que les voy a dejar de tarea que ustedes completen el resto de la hoja del ejercicio número 1. En este momento voy a compartir nuevamente toda la pantalla del computador. ¿Ya? Tengo compartida la pantalla del computador. Nos vamos a ir a la plataforma Canvas. Vamos a ir a archivos. Y en archivos nos vamos a dirigir a la parte de las guías en blanco. Archivos, guías en blanco. Y miren por favor qué cosa más simpática tenemos acá abajo. Tenemos la guía número 6, la guía de porcentajes.
Chicos, ¿alguien se acuerda cómo se calculan los porcentajes en la vida real? Don Ronald Neira, muy buenas tardes. ¿Se acuerda usted de eso, no? Con regla de 3. Con regla de 3. ¿Y qué es lo que era un porcentaje, muchachos? O sea, así como para ir haciendo, como para hacer ambiente, ¿se acuerdan lo que era un porcentaje? Descargamos la guía 6. Los porcentajes son razones de denominador 100. Eso es. Vamos con eso. Porcentajes. Descargamos la guía número 6. Vamos a la hoja que se llama porcentajes. Acá tenemos algunos ejemplos de uso de los porcentajes en la vida real. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y qué sé yo, los jueves es el día de la... No sé si han escuchado cuando dicen que el jueves es como el día de la fruta y de la verdura y que todos esos productos tienen un 15% de descuento. Bueno, ahí tenemos porcentaje. En Excel podemos utilizar porcentajes a cada rato. Por ejemplo, para calcular la nota final del curso. ¿Ya? La nota final se calcula como una media ponderada. Cada tipo de evaluación representa un peso, tiene un peso específico, que una nota vale el 20%, que el examen vale el 30%, que unas cosas valen el 10%, que otras valen el 15%. Bueno, va a depender de la importancia relativa que tenga dentro del concierto de la asignatura. ¿Cómo se representan los porcentajes? Esto es vital, esto es importante. ¿Recuerdan ustedes? ¿Ya? Recordemos, por favor, el día jueves 12 de agosto. ¿Ya? Cierren los ojos y acuérdense ustedes del día jueves 12 de agosto. Si cierran los ojos, la idea es que no se queden dormidos, sino que recuerden ustedes ese día. ¿Ya? Nublado, variando parcial. Ese día, yo les mencioné de que al Excel no le interesan los adornos de los nombres. Cuando veíamos la materia de formato de celda. A Excel le vale, pero un comino, cómo vengan presentados los nombres. Lo que le interesa es el valor intrínseco. La única excepción, ¿ya? El único símbolo, el único adorno que yo le puedo colocar un número en Excel es el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje, cuando ustedes dicen, por ejemplo, 45% y lo escriben así, como se lo estoy mostrando acá aquí con el ratón, el símbolo de porcentaje, Excel lo asume internamente como dividir el número por 100. De tal manera que cuando ustedes calculan, ponen 45%, Excel lo va a Disculpe que interpretar. interrumpa. ¿Sí? Que se me achicó la pantalla y no me deja agrandarlo el computador. Que está como nube nomás. Y el cuadradito chico. No me deja abrirlo. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿me puedo salir ahora? Claro, no hay ningún problema, Alessandro. Sí. Ya, muchas gracias. Que esté bien. Igualmente, Alessandro. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Nos estamos comunicando. Nicolás, quedé de una pieza con lo que me comentaste. Mira, hagamos una cosa. Te voy a convertir en coanfitrión de esta reunión. ¿Tú serías tan amable de poder compartir tu pantalla, por favor? Es que lo que pasa, profe, es que no puedo ni abrir el Zoom, me muestra solo la pantalla chica. Pero no importa, si igual lo puedo ver como en mini, así que no se preocupe. Siga nomás, si ya queda poco. Ya.
Es que quedé metido con lo que me dijiste. Es que siempre se están presentando como situaciones nuevas, entonces sirve como para ir tomando más experiencia a partir de situaciones que le pueden ocurrir a los estudiantes, pero lo podemos ver. Bueno, lo que les decía, cuando uno escribe 45%, ustedes lo pueden plantear así dentro de una fórmula. Y de hecho es como se los recomiendo. Pero Excel lo que va a hacer es dividir internamente el número por 100. O sea que si ustedes escriben 45%, es lo mismo como que estuvieran poniendo 0,45. Hacerlo de una forma o de otra nos lleva exactamente al mismo resultado. ¿Qué les recomiendo? Desde la experiencia, que ustedes no se pongan a hacer divisiones. Por ejemplo, si le dicen, no sé, 3%, y eso, ¿cuánto es? 0,03, 0,3, 0,00003. Se pueden equivocar con los ceros. Y ay, pobre de ustedes que se vayan a equivocar, si es que en el mundo real, en la pega, tienen que estar calculando, por ejemplo, liquidaciones de sueldo, tienen que calcular gratificaciones legales, tienen que hacer descuentos de ISAPRE, de FP. Ojalá, se pueden mandar ahí, pero flor de condoro y ahí el decreto y ahí te pueden echar, ¿ya? Mínimo te van a echar. Cuidado con los decimales, ¿ya? Póngale porcentaje y deje que el computador lo haga bien. Vamos a la hoja de cálculo de porcentajes. En esta hoja les voy a enseñar los 4 casos de cálculo de porcentajes que existen y cómo se calculan. Vamos a ver primero cómo se saca el tanto por ciento de un número. Por ejemplo, cuando me dicen, calcúlale el 30% de 1.000.000. Después, aumentar o disminuir un número en un tanto por ciento. Por ejemplo, yo sé que un artículo vale, qué sé yo, un juego vale 60 lucas, pero resulta que tiene un descuento del 15%. ¿Cuánto tengo que pagar ahora por el juego? Bueno, en el caso B, vamos a ver cómo calcularlo. Caso C, variación porcentual. Por ejemplo, ustedes ven las noticias o no. Bueno, filo, da lo mismo. Cuando decimos el IPC experimentó una variación porcentual de 0,3, por ejemplo, con respecto al periodo anterior. Eso es una variación porcentual. ¿Cómo se calcula la variación porcentual? Eso es lo que vamos a ver en el punto C. Y finalmente, en el punto D, ¿cuánto representa en términos porcentuales un número con respecto al otro? En el caso D se parece al A, pero aquí es, yo quiero obtener un porcentaje y en el A me dan el porcentaje. Esa es la sutileza. Vamos entonces con el caso A. ¿Cómo se calcula el tanto por ciento? El X% de I se saca así. X% y se escribe con el símbolo de porcentaje. Les recomiendo escribirlo de esa manera para que a ustedes se les haga más fácil el cálculo. ¿Ya? Aquí se multiplica. ¿Y por qué se multiplica, profe? Porque esto es un curso de álgebra encubierto, muchachos. Esto es matemática. ¿Ya? En matemática, la matemática también es otro idioma que uno aprende. En matemática hay palabras clave, palabras reservadas. La palabra de significa multiplique. Por ejemplo, cuando te dicen la mitad de 500, un medio por 500. De significa igual. ¿Correcto? La mayoría de las conjugaciones del verbo ser se traducen en igualdad. Por ejemplo, la mitad de 6 es 3. Un medio por 6, la mitad de 6, es una conjugación del verbo ser en presente, igual 3. ¿Ya? Así es, X% por Y.
Veamos, yo creo que vamos a alcanzar a ver solamente el caso A nomás, ¿ya? Dice, la idea de este ejercicio es calcular a cuánto asciende el monto que se tiene que descontar por pago de salud y de AFP a partir del sueldo bruto que recibe Mariana. Sueldo bruto dice 1.125.000 pesos. Ese es el bruto, ¿ya? ¿Ustedes tienen como la noción de lo que es el sueldo bruto y el sueldo líquido? Sí, profe. A ver, Tomás, díganos. El bruto es el total, sin descuento, sin nada. Y el líquido es con descuentos y todo eso. O sea, lo que nos queda para el bolsillo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Cuando ustedes vayan a negociar su sueldo, cuando ustedes le dicen, dígame cuál es su pretensión de renta, no vamos a estar diciendo la tontera de quiero que me paguen de acuerdo al mercado. No, ustedes tienen un valor, pero siempre pónganle el apellido líquido. ¿Cuánto quiero ganar? Quiero ganar un palo 300 líquido. Entonces eso hace que tu bruto sea como de 1.500.000, 1.600.000. ¿Ya? Pero siempre líquido. Eso es lo que yo quiero que me quede para el bolsillo. Ya. Dice, asígnele un nombre a la celda que contiene el sueldo bruto. Ah, perfecto, profe. La celda a la que yo tengo que calcularle es esa, la celda que tengo ahí en amarillo. Bueno, para colocarle el nombre, botón derecho, definir nombre, y aquí dice nombre nuevo y dice sueldo bruto. ¿Qué les parece a ustedes ese nombre? Sueldo bruto. ¿Es un buen nombre? Es un buen nombre para la celda del sueldo bruto, ¿no? Sí. Es como clarito más o menos en cuanto a lo que señala. Listo. Y le damos enter o apretamos aceptar. Perfecto. Ojo, que el nombre se le coloca solamente a eso. No se le coloca a estas dos celdas a estas dos celdas en conjunto, solamente al número. Ahora dice, calcule a cuánto asciende o a cuánto equivale el 7% de salud que se le descuenta a Mariana de su sueldo bruto, 7% legal de salud. Ah, ya. Y el 20,8% que se descuenta por AFP. Redondee, fíjense por favor la maldad del ejercicio, dice redondee y está con rojito. ¿Qué significa cuando me dice redondee, chicos? ¿Qué impacto trae la fórmula? Que hay que empezar con redondear. Exactamente, porque ustedes ya están amenazados. Ustedes ya saben que si no redondean, le van a quitar 3 puntos. Entonces, vamos a poner aquí redondear. Vamos a completar. Y ahora me dice el número. Recuerden ustedes que en el número antes poníamos desfesta, poníamos, qué sé yo, una moda, una mediana, una varianza, un promedio. Bueno, ¿cuál es el número que tengo que calcular? El 7% de salud. Ah, ya, ya. El 7% del sueldo del sueldo bruto. Pero la fórmula dice X% por Y. ¿Qué es lo que vendría a ser la X en este caso? ¿Cuánto valdría X? Me dicen 7% del sueldo bruto. ¿Qué sería la X y qué sería la Y acá? 7% sería la X y la Y sería el sueldo bruto. El sueldo bruto, o sea, le ponemos 7%. Miren por favor esto. Por 7% de... Ah, es que el Excel y el álgebra están súper relacionados. ¿Correcto? Así que póngale 7% de sueldo bruto. Mire qué cosa más bonita. 7% del sueldo bruto. Y usted va y le coloca punto y coma, 0 decimales. Y damos enter. Y quiere decir que del 1.125.000 ya tienes que descontar casi 80 lucas aproximadamente
por concepto de salud. Profe, ¿qué pasa si yo no le pongo 7%? Le pongo así nomás. Mire lo que va a ocurrir. Va a decir 7.875.000. Ah, ¿y por qué pasó eso? Porque resulta que no le colocó el porcentaje. Cambia la cosa, ¿no? Porque no puede ser que tu 7% sean 7 millones si tu sueldo es de 1.100.000. No me cuadran los números. Entonces hay que hacer esa revisión. Bueno, y con esta reflexión termina la clase del día de hoy. Muchas gracias por la asistencia, por la participación. Que tengan un excelente fin de semana y será hasta el próximo martes. Chao, chao. Profe, que esté No, profe, bien. que vaya muy bien. Chao, profe, que esté bien. Cuídese. Chao, Nos profe, que vemos, esté bien. chicos. Igualmente, profe. muchachos. Chao, chao.